Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Santiago, capítulos 2, 3, 4 y 5 para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces decimos que somos cristianos, pero nuestra vida muestra algo totalmente diferente. Preséntanos hoy, Señor, un espejo donde podamos mirarnos y saber en qué estado estamos, saber cómo vamos avanzando, si realmente hay algo que debemos tener más cuidado, vigilar, estar atentos, trabajar, crecer y de esa forma estar cada día más cerca tuyo. Nos entregamos hoy a ti, Señor, en medio de todo lo que estamos pasando, porque sabemos que mientras más cerca estemos de ti, más fortaleza y consuelo encontraremos para cualquier cosa que se nos ponga enfrente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Somos una generación cuya gran mayoría, y perdón el atrevimiento, pero está jugando a ser cristiano, pero no lo es. Una generación que se engaña a sí misma. Una generación con información, pero sin intimidad. Una generación con conocimiento, pero sin transformación. Una generación cuya lealtad se encuentra con el mejor postor. Cuando la mayor necesidad del mundo es la de una generación que no se compre ni se venda. Una generación que sea sincera y honrada en lo más íntimo de sus corazones. Una generación que no tema llamar al pecado por el nombre que le corresponde. Una generación cuya conciencia sea leal al deber, como la brújula al polo. Una generación que se ponga de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Y la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a ser esa generación? Porque una generación es tan fuerte como el más débil de sus miembros. Por lo que, si queremos un cambio generacional, necesitamos comenzar por tu vida y por mi vida. A diferencia de las cartas que venimos estudiando hasta ahora, el título de esta carta no es el de la ciudad o la persona a la cual iba dirigida, sino el nombre de su autor, en este caso, Santiago. Las opiniones sobre cuál de todos los Santiagos escribió la carta son variadas, porque hay razones por las que sí y por las que no pudieron haber sido cada uno de los que se mencionan en el Nuevo Testamento. Pero lo importante es que Santiago era un líder de la iglesia en Jerusalén, y quien tiene más probabilidades de haber escrito esta carta es Santiago, el medio hermano de Jesús. Las personas de la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia que estaba compuesta principalmente por judíos que habían creído en Jesús, se habían esparcido por algunas provincias romanas debido a la persecución que estaban sufriendo. Y es a ellos a quienes se le escribe esta carta en primer lugar. ¿Cuál es el objetivo? Sellada con lenguajes e imágenes del Sermón del Monte y de la sabiduría de Salomón, Santiago busca explicarnos de forma práctica la dinámica entre la fe en la gracia de Dios y nuestras obras. Y ya vimos en Santiago capítulo 1 que la relación con Dios no se trata de una fe sin obras o de obras sin fe, sino que la fe en la gracia de Dios naturalmente produce obras en nuestra vida. Así como si planto una semilla de naranja, naturalmente obtendré un naranjo y no un manzano, si planto fe en la gracia de Dios, naturalmente esta tiene que producir obras, si no, planté cualquier otra cosa. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Los frutos no son los que determinan la semilla, sino que la semilla es la que determina el fruto. Ahora, los capítulos 2 al 5 de la carta de Santiago consisten en 7 enseñanzas breves que llaman al pueblo de Dios a una verdadera relación con Él. Y estas enseñanzas, en su conjunto, afirman la idea principal presentada en el capítulo 1. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cada enseñanza es independiente y concluye con una frase corta, muy pegajosa, pero siempre conectadas a la idea principal. Vamos a ver entonces estas 7 enseñanzas. La primera enseñanza está en Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 3. Se trata del favoritismo sobre el amor. Santiago expone cómo tendemos a mostrar favor a las personas que pueden beneficiarnos, que pueden darnos algo a cambio, mientras que ignoramos a aquellas que no pueden hacerlo, usualmente porque son necesitados.
Santiago dice que esto es lo opuesto al amor, como Jesús lo definió. Por eso no debemos hacer acepción de personas. No importa cuánto digas que amas a Dios, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque al final, la ley de Dios no se trata de un conjunto de reglas a seguir, sino de expresiones de nuestro amor a Dios y al prójimo. Cuando desobedecemos uno de los mandamientos, lo que estamos demostrando es o falta de amor a Dios o falta de amor al prójimo. Para Dios, 10 menos 1 es 0. Y esto no debe cargarnos de culpa porque no conseguimos lograrlo y por eso terminar desistiendo. Al contrario, debe recordarnos cuánto necesitamos acercarnos a Dios para amarlo y en respuesta a su amor, ese amor tan inmenso nos desborde alcanzando a nuestro prójimo. Reflexiona. ¿Notas alguna señal de favoritismo en tu vida? ¿Te mueves a base de intereses personales de acuerdo a lo que las personas pueden ofrecerte y cuando no ganas nada a cambio, simplemente no te interesa? ¿Qué dice eso acerca de tu amor hacia el prójimo? ¿Estás usando a la gente o la estás amando? La segunda enseñanza en Santiago capítulo 2 versículos 14 al 26 es que si alguien dice que tiene fe en Dios, pero ignora a las personas que son necesitadas o pobres, la fe de esta persona está muerta, dice él. Sus acciones traicionan lo que ellos dicen que creen. La fe verdadera siempre produce obediencia a las enseñanzas de Jesús. Si alguien está en necesidad, no es suficiente con decirle, está bien, voy a estar orando por ti, y no moverme como si de mí mismo se tratara. Como dice 1 Juan capítulo 4, versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, lo aborrece, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien puede ver, ¿cómo puede amar a Dios a quien no puede ver? Si la fe fuera solamente cuestión de información, los demonios saben más que nosotros sobre Dios, dice Santiago. Fuertísimo. Así que reflexiona. ¿Has estado en la posición de, sí, voy a orar por ti, y luego no solamente no oraste, sino que ni siquiera hiciste nada al respecto? ¿De qué forma práctica en tu propia vida individual se ve el principio de no hacer acepción de personas y preocuparte con aquellos que tienen menos que tú? ¿Te preocupas más por ser servido que por servir a otros? ¿Las personas pueden ver a Jesús en ti? O si no se lo dices que eres cristiano, pueden pasar años sin que se den cuenta de tu fe. ¿Tu relación con Dios se trata más de información que de intimidad? La tercera enseñanza está en Santiago capítulo 3, versículos 1 al 12, capítulo 4, versículos 11 y 12 y capítulo 5, versículo 12. Y es sobre nuestras palabras. Él nos pregunta, ¿cómo es eso de que con la misma boca que desatamos dolor sobre las personas, luego vamos a ofrecer alabanzas a Dios? ¡Qué horrible! No solo eso, también juzgamos a las personas y luego hablamos de ellas a sus espaldas. Y también tendemos a distorsionar la verdad a nuestra conveniencia. Préstame tus oídos para lo que te voy a decir. La manera en que hablas de las personas y con las personas es una ventana hacia tu corazón y tus valores centrales. Tus palabras expresan la verdad sobre tu carácter. Así que reflexiona. ¿Qué dice la forma en que hablas de y con las personas sobre tu carácter? ¿En qué área batallas más? ¿De qué forma puedes comenzar a ser más intencional esta semana en ese área señalada? ¿Cómo la figura de que una misma fuente no puede dar agua dulce y amarga te hace pensar sobre la importancia de pensar más y hablar menos? La cuarta enseñanza está en Santiago capítulo 4 versículos 13 al 17 y capítulo 5 versículos 1 al 11. Y es que como comunidad del reino de Dios debemos ser un lugar donde las divisiones creadas por la riqueza o el estatus social no deberían tener importancia. Así que él advierte sobre la arrogancia que la riqueza puede crear en personas que creen que estarán en el mundo para siempre. A lo que Santiago les dice, no, un día tus riquezas se van a podrir, así como tú. Y ojo, no digas en tu cabeza, eso no es para mí porque no me considero una persona rica. No, el punto que intenta mostrar Santiago es que no debemos creernos la gran cosa, como si fuéramos dueños del mañana,
y que una vida que se resume a la búsqueda de satisfacciones en el aquí y a la ahora no tiene sentido, porque hoy estamos y mañana no. En lugar de eso, debemos ser pacientes para pensar a largo plazo y recordar que la vida en esta tierra es un paréntesis en la eternidad. En el momento que pierdes esta perspectiva de vida, todo se distorsiona y te conformas con el mejor postor del momento. Y a la vez, perseverancia a corto plazo para cada día buscar a Dios. Así que reflexiona. ¿De qué manera puedes ver en tu vida que estás viviendo con una perspectiva a corto plazo, ya sea en tu uso del tiempo, energía, dinero o relación con personas? Al ver la vida con una perspectiva eterna, ¿qué deberías dejar de hacer y qué deberías comenzar a hacer hoy? La quinta enseñanza está en Santiago capítulo 3 versículos 13 al 18. Y es que aprendamos a diferenciar la verdadera sabiduría de la falsa. Lo que la sociedad aplaude es una forma de ver la vida terrenal, animal y diabólica que se manifiesta a través de celos, contención y perturbación. La supervivencia del más fuerte, dice Santiago. Mientras que lo que Dios aplaude tiene más que ver con la pureza, la paz, la amabilidad, la misericordia y la sinceridad. Valores contrarios a los que nuestra cultura promueve. Entonces nos dice, cuidado. No piensen que porque todo el mundo actúa de una forma y parece que les va bien, ustedes deben hacer lo mismo. No escuches el consejo de personas que no viven la vida que quieres vivir. Así que reflexiona. ¿Qué tipo de sabiduría estás buscando? ¿A qué voces estás escuchando y cómo éstas están moldeando tu forma de ver la vida? ¿Por qué te conformas con una sabiduría falsa y barata? La sexta enseñanza está en Santiago capítulo 4 versículos 1 al 10. Se resume a la pregunta retórica que hace Santiago en el versículo 4 cuando dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». Es lo que Jesús, con otras palabras, en Mateo 6:24 expresó cuando dijo: «Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro». O lo que dijo Pablo en 2 Corintios 6:14: «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos». Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Vivimos en una sociedad donde ser cristianos es algo contracultural. Es probable que te relaciones más con personas que no son cristianas que con personas que sí lo son, ¿cierto? Pero no solo eso, las redes sociales, independientemente de a quién sigamos, bombardean constantemente nuestros principios, creencias y valores. Ni hablar de músicas, películas, series, podcasts, libros, y así podría seguir mencionando. El problema de nuestra generación es que no somos contraculturales, sino que nos acomodamos a ella en la falsa ilusión de que el reino de los cielos puede coexistir con el reino de este mundo. Que la cosmovisión y mensaje bíblico puede coexistir con la cosmovisión y mensaje de nuestra sociedad. Cuando la Biblia una y otra vez nos remarca que no, precisamente porque una cosa se opone a la otra. A diferencia de la generación de Santiago, nada nos detiene. No enfrentamos persecución en la mayoría de Occidente. Somos nosotros los que nos detenemos a nosotros mismos. Nadie lo hace. De esa forma no somos una amenaza para Satanás. Él solo tiene que apelar a nuestra lujuria, pereza, glotonería, vanidad, orgullo, aburrimiento. Nuestro verdadero peligro no es una violenta persecución, sino la lenta desviación de la verdad. Así que reflexiona. ¿De qué formas estás adulterando espiritualmente al acostarte con otro Dios, entre comillas, que no sea con el que te comprometiste? ¿De qué manera estás intentando ser amigo de Dios y a la vez del mundo? ¿Crees que el ser radical sobre el elegir servir a un solo Dios es en cierto modo ser un fanático o extremista y que la relación con Dios no debe tomarse tan en serio? ¿O que a Dios no le interesan ciertas áreas de tu vida? ¿Cómo las personas de las que intencionalmente te rodeas, desde amistades hasta una relación amorosa, son un yugo desigual
contrario a la voluntad de Dios? Y más aún, ¿qué dice el contenido que sigues en redes sociales, películas, series, música, podcast, libros y la cantidad de tiempo que pasas en ellos sobre a quién le estás entregando tu lealtad? En caso de darte cuenta que estás adulterando espiritualmente, ¿qué paso práctico debes tomar hoy, aparte de confesar tu pecado y arrepentirte, para intencionalmente dejar de lado la lujuria, pereza, glotonería, vanidad, orgullo y aburrimiento que te están controlando? Finalmente, la séptima enseñanza en Santiago capítulo 5, versículos 13 al 19, es que, pase lo que pase, alejarnos de Dios no debe ser una opción. La oración, la alabanza, la palabra de Dios, la comunión con los hermanos y la misión de reconciliar a otros con Dios deben ser lo que nos mantenga a flote, sin importar qué tormenta nos presente la vida. Excusas siempre vamos a tener, pero la relación con Dios no se trata de crecer rápido, sino de crecer fuertes. No se trata de velocidad, sino de profundidad. Y esta solo se da ante la adversidad. Es allí donde debemos vivir con paciencia y con la esperanza de que el regreso de Jesús pondrá todas las cosas en su lugar. Y esto debe inspirar a una vida llena de fe. Así que reflexiona. ¿Qué dificultad está debilitando tu relación con Dios? ¿Cuál es tu reacción hacia ese sufrimiento? ¿Te hace cuestionar a Dios? ¿Alejarte de Él? ¿Dudar de su amor? ¿Comenzar a desconfiar? ¿Pensar que te abandonó? ¿Buscar tus propias alternativas contrarias a su voluntad? ¿No querer saber nada con lo que quiere para tu vida y en algún punto hasta negarlo? ¿O estás dispuesto a ir hasta la muerte, aunque no entiendas los tiempos y formas de Dios, pero confías en Él? No le preguntes a Dios por qué, sino para qué. El por qué exige una justificación. El para qué provee una oportunidad para el crecimiento. Mientras más íntimos nos volvemos con Dios y exploramos quién Él es, más dispuestos estaremos a no soltarnos de su mano cuando todo se derrumba a nuestro alrededor. En conclusión, y volviendo a la idea principal de la carta, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dejemos de jugar a ser cristianos. Estamos en guerra. Una guerra que no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y se vienen tiempos cada vez más desafiantes. Por lo cual, pregúntate, ¿cuál de estas enseñanzas que desarrolla Santiago a una iglesia que estaba enfrentando persecución y pobreza es la que más te desafía a ti y por qué? Ya que si no empezamos a ponernos nuestra armadura, saldremos heridos en esta guerra y en última instancia terminaremos muertos. La mayor necesidad del mundo es la de una generación que no se compre ni se venda, una generación que sea sincera y honrada en lo más íntimo de sus almas, una generación que no tema llamar al pecado por el nombre que le corresponde, una generación cuya conciencia sea leal al deber como la brújula al polo. Una generación que se ponga de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. No es fácil, lo digo por mí, pero si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Esto no como una razón para ganarnos el amor de Dios y ser salvos, sino respuesta a que Él nos amó primero. La fe sin obras está muerta, pero estas obras solo surgen de un corazón que murió al yo y vive para Jesús. Lo más cómodo siempre será seguir como estamos, pero el entender que Cristo fue tratado como tú mereces, para que tú puedas ser tratado como Él merece, que fue condenado por tus pecados en los que no había participado, para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado, que Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida, hace que juntos digamos, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
La pregunta es, ¿seremos esa generación? Depende de que no te tomes este audio a la ligera y te prepares para la guerra. Porque, oh noticia, ya estamos en ella. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, qué fuerte que nos has dado hoy cerrando esta carta de Santiago. Y gracias porque expones esos puntos ciegos o no tan ciegos, pero que no queremos exponerlos. Y tú nos dices, hey, ¿y qué con eso? Y hoy queremos, Señor, ante esa reflexión, ante ese análisis de nuestras vulnerabilidades, entregarlas a ti y decir, ayúdanos. Porque estamos en guerra, como decíamos, y queremos estar listos para ella. No queremos ser víctimas del fuego cruzado o de jugar para el equipo contrario, sino que realmente si vivimos, para ti queremos vivir, y si morimos, para ti queremos morir. Pero para eso necesitamos estar más cerca tuyo, Señor. Vivir una fe que no sea solo de palabras, sino acompañada por obras. Unas obras que son motivadas por la gracia que tú expresaste en la cruz del Calvario y la que nos sigues extendiendo una y otra vez. Por lo cual hoy nos reconsagramos a ti, Señor. Nos entregamos por completo a ti. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.